Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis aquí en directo y aquellos que nos vais a escuchar en diferido a través de YouTube, ¿vale? Porque colgaré en YouTube, en el canal, colgaré el vídeo para que todo el mundo pues, pueda aprovechar y si alguna idea que surge de aquí pues le inspira o le ayuda a resolver dudas o a abrirle camino en este mundo tan extraño y a veces tan extraño, a veces tan interesante como es el tema de la IA en la educación, pues bienvenido. Bueno, yo soy, para quienes no me conozcáis, supongo que me conocéis algunos por las redes sociales o por los grupos de colaborativos que abro en materia de IA educativa. Me llamo Ramón Besonía, soy profesor de filosofía, o sea, mi área es la filosofía, curiosamente, o sea que aparentemente parece que no tiene que ver nada con la inteligencia artificial o parece incluso contraria a ella, ¿no? Luego os cuento. Y doy clases en un instituto de secundaria de Extremadura, de Badajoz. Imparto clases sobre todo a grupos de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Son chavales que ya están en una edad donde la IA se ha instalado en su vida cotidiana. Ya sabemos que en edades cada vez más tempranas, pero es donde de alguna manera hay una autonomía por parte del alumno que le permite utilizarla con cierta competencia, tal como entienden los alumnos la competencia, y nosotros intentamos también hacerlo desde el concepto competencia nuestro, ¿no? Como docentes, ¿no? Que es que intenten no copiar y pegar, que sean inteligentes. Ya sabéis de qué va esto, ¿no? La inteligencia artificial no puede sustituir las competencias clave que todos sabemos que tienen que ser fundamentales, ¿no? Sino que tiene que ser paralela a ella o una aliada suya, ¿no? Y en eso estamos. Es complicado, ya sabéis que estamos en un mundo digitalizado donde fuera del aula el alumno la inteligencia artificial y las redes sociales y cualquier herramienta digital la va a utilizar de una forma pues como mera supervivencia, ¿no? El alumno no tiene todavía ni criterios ni musculatura cognitiva como para poder, o ética, para poder saber cómo utilizar eso de otra forma, ¿no? Entonces él tira por la vía más fácil. Luego, si queréis, pues compartimos un poquito la experiencia. Mi idea con este webinar, que no es webinar en realidad, porque los webinares son unidireccionales, ¿no? Habla uno y el resto calla y aprende, ¿no? Yo me gustaría que intentáramos, yo abriré alguna línea de diálogo y de reflexión y también de ayuda sobre diferentes temas, pero me gustaría que fuera un diálogo entre todos los que estamos aquí, ¿vale? Porque de esa forma, o esa es la intención, es abrir una especie como de escenario, de caleidoscopio, que recoja la memoria de un año de IA por parte de los 18 que estamos aquí y los muchas decenas o centenas que podrían escuchar el vídeo en diferido, ¿vale? Y que yo creo que es una buena manera de aprender. El hecho de abrir este Meet o este webinario es ya de por sí una filosofía. Yo creo que aprender la tecnología no se puede aprender solo. Tenemos que aprender solo porque tenemos cada uno en nuestra soledad con nuestro ordenador, pues cacharrear y probar, pero tenemos que hacer el feedback luego digital con otros compañeros y real en nuestro centro de trabajo. Es fundamental no hacerlo solo en casa. Tiene que haber un complemento de socialización del aprendizaje, ya sea la socialización a través del aprendizaje colaborativo en la red, que eso es muy enriquecedor, si no, no podríamos llegar a tanta gente y aprender de tantos. Y por otro lado, también hacerlo en nuestro centro. Yo creo que un aprendizaje, si no se traduce luego en una mejora en aquellas personas con las que tratamos, es decir, los menores o mayores, ¿no? Que muchos de aquí pues trabajáis con mayores también, con adultos, si no se traduce en eso y en un enriquecimiento mutuo con los compañeros de trabajo, aquellos con los que nos movemos digitalmente o en directo en los centros educativos, pues esto no tendría sentido, ¿vale? Yo creo que es muy importante no caer en el solipsismo ese o en la soledad. Y de hecho yo creo que estamos aquí o estáis aquí ahora mismo en directo o en diferido precisamente para no caer en esa soledad del aprendizaje individual, ¿no? Que a veces pues, nos hace creer que estamos haciendo lo correcto. Cuando viene alguien y nos dice otra cosa, pues dice, anda, yo no había pensado eso, ¿no? Entonces nos surgen dudas y nuevos frentes con los que podemos abordar esto de la IA, ¿no? Quería empezar todo esto con
con una presentación básica. Es decir, me gustaría hacer en ese calidoscopio del que he hablado, que cada uno de vosotros brevemente, muy brevemente, 20 segundos, dijera quién es, de dónde está, a qué se dedica y ¿qué tienes que ver tú con la IA? ¿Por qué estás aquí? ¿O por qué utilizas IA? ¿O por qué no la utilizas? Porque seguramente que hay muchos compañeros, compañeras aquí que no utilizan IA, que vienen un poco como para asomarse por la ventana y decir, oye, pues no me importaría aprender algo o ver cómo podría yo utilizar esto o no utilizarlo y sí estar prevenido sobre el mal uso, ¿no? Que eso también hay gente que está a la defensiva y yo creo que también es fruto de dudas y de miedos que a veces están justificados. Lo que pasa es que hay que hacer algo con esos miedos, ¿no? Llevarlos al aula de otra manera. Vamos a ver, me gustaría conoceros un poquito y me decís, los que estáis aquí, eso, nombre, de dónde estáis ahora mismo, a qué os dedicáis y por qué esto de la IA. Venga, 20 segundinos cada uno. Venga, adelante, ¿quién se anima? Hola Ramón, me arranco yo mismo. Soy Juan, estoy en educación de adultos, soy de secundaria, de lenguas extranjeras, y para mí la IA no es más que una herramienta más. No es ninguna panacea, no considero que sea ninguna herramienta universal, sino otra herramienta de las que tenemos que hacer uso porque somos docentes, ni más ni menos. Muy bien. ¿Y en dónde estás? Has dicho que no recuerdo. En educación de personas adultas. ¿Pero en qué lugar? En el CEA Alto Guadalentín de Lorca, en Murcia. En Lorca, estupendo. Bueno, pues bienvenido, Juan. Venga, ¿quién más anima? Susana creo que está hablando, aunque no tiene el micro encendido. Susana, a ver. No se te oye, Susana. Bueno. Intenta solucionarlo y habla otra persona, ¿vale, Susana? Y luego ya a ver cómo podemos solucionarlo. Venga, ¿alguien más que quiera aportar? Mira, Nelson creo que quiere hablar. Utiliza la mano no digital, porque aquí hay mano digital. Venga, Nelson, cuéntanos. Bueno, mira, yo estoy en Múnich, yo soy argentino, pero vivo en Alemania ya más de 30 años, en Múnich. Doy clases de español por mi cuenta a alumnos que los visito en su casa, clases individuales o parejas, y algunos me visitan a mí en mi casa y algunos son online, ¿no? Y me quedé con muy pocos alumnos. Los alumnos que tengo ya están como 15 años conmigo, son ya avanzados, y yo hasta ahora no hice mucho con la inteligencia artificial. Probé a hacer unas preguntas y que me responde algunas cosas, pero no hice mucho en este tiempo. Estoy como asomándome a la ventana, como vos decís. Pero como yo en realidad tengo mucho, como un pánico a la inteligencia artificial y a las cosas nuevas. Es lo que le pasa a muchos, ¿no? Pero por suerte tengo la llegada desde hace un par de días de una amiga que vino de Valencia. Esta es Mara. Hola, Mara. Me va a ayudar porque ella tiene mucha más facilidad para las cosas técnicas y le gusta todo esto, ¿no? Entonces ella va a hablar un poquito. Bueno, ¿qué tal? Yo también soy argentina, hace 3 años viviendo en España, en Valencia. Y bueno, en realidad lo mío es más la comunicación, las relaciones públicas, pero bueno, por eso es que también me interesa el hecho de siempre ir actualizándose uno con la tecnología. Yo hice también una diplomatura en lo que es redes sociales, entonces me gusta todo eso y me interesa obviamente la inteligencia artificial. Obviamente utilizar el ChatGPT para preguntarle diferentes cosas, desde hacer un currículum que te ayuda un montón hasta diferentes herramientas, y me interesa ayudarlo a Nelson también a incorporar esto a la educación, que creo que es un área re interesante como para poder inspeccionar y aplicar esa tecnología. Pero bueno, hoy en día la inteligencia artificial se utiliza hasta como de un amigo. Hay gente que está sola y le pregunta o lo usa como psicólogo. Pero bueno, o sea, siempre ver las diferentes herramientas que tiene y poder, qué sé yo, que nos ayude también como algo más, y no que sea una competencia ahí a ver quién, si es el humano o la inteligencia el que triunfa.
Estupendo, muchas gracias, Mara. Iñaki tenía levantada la mano. Cuéntanos, Iñaki. Sí, quería participar un momento, pero tengo que ir a la cocina. Yo me conecto desde la Costa Brava, pero trabajo en Berlín, en el Instituto Cervantes de Berlín, y soy de los que se asoman con curiosidad. Yo te conocí, Ramón, en Valencia. Hiciste una presentación impactante para mí, con aquellas voces y aquellas identidades con las que ibas interactuando, y yo me lo planteo más como utilizar las distintas herramientas. Entiendo que inteligencia artificial son un montón de herramientas diferentes, es una actitud, una forma de trabajar, más que una única herramienta, ¿no? Para crear contenidos, para crear actividades y materiales de aprendizaje. Yo doy clase de español como lengua extranjera, como hace el Instituto Cervantes en todo el mundo, y me planteé, por ejemplo, a partir de tu presentación, hacer actividades de comprensión auditiva o de interacción auditiva con avatares creados ex professo para mis grupos. Y mi gran duda que se planteó en aquel momento, y creo que es una duda para todos los que enseñamos lenguas extranjeras, es cómo crear avatares por niveles, cómo enseñarles a los avatares a hablar en nivel A1, en nivel A2, en cualquier idioma. Creo que hay algún chat, alguna instrucción por ahí en este sentido, y tú decías que sí, que es posible, aunque me entran muchas dudas. Pero bueno, sobre todo curiosidad, y me pareció, insisto, impactante lo que hiciste, y yo personalmente te lo agradezco porque fue para mí una iluminación. Bueno, me alegro de que haya servido. Estupendo, Iñaki, me alegro de verte por aquí otra vez. Susana, cuéntanos. A ver si consigo. ¿Ahora me oís? Sí. Sí, vale. Mira, pues yo me llamo Susana, soy profesora de inglés en la Escuela de Idiomas, doy clase a alumnado adulto en general y llevo trabajando con inteligencia artificial, sobre todo en la creación de contenidos. Pero desde el curso pasado estoy como más preocupada o concienciada con el uso que hace el alumnado con la inteligencia artificial, porque me gustaría que fuese un buen uso. Es decir, que hagan las con ChatGPT no me dice nada. Entonces yo este año, he empezado a ver cómo ellos pueden tomar ventaja o, sacarle partido a la inteligencia artificial. Pero sí me preocupa muchísimo el tema de la protección de datos personales y todo ese tipo de cosas que hacemos a veces sin pensar un poco y que pues yo quiero transmitir y quiero usar correctamente. Entonces, me interesa mucho ese tema. Me parece que es un tema muy importante porque usar la herramienta es más o menos sencilla, más o menos digo, pero me preocupa esa parte en la que estamos dando datos voluntariamente, y estamos involucrando a mucha gente que depende de nosotros. Y ya lo dejo. Y muchas gracias por ofrecer esto, Ramón, que yo conozco de las redes. Muchas gracias, Susana. Habéis abierto por ahora algunos frentes muy interesantes. El tema de la comunicación oral, que probablemente sea el futuro de la IA, la colaboración, es decir, que pase de ser una inteligencia totalmente individual a ser colectivas, ¿vale? Eso también va a pasar. Y luego de que deje de ser más... ¿Qué es lo que está pasando con lo digital? Que pase del texto al audiovisual, que sea algo fundamental. Eso es probablemente lo que vayamos a ver en los próximos años, ¿vale? Bueno, de todas formas hablaremos sobre ese tema. Cristina, cuéntanos. Hola, muy buenas. Me llamo Cristina, soy brasileña, llevo 21 años viviendo aquí en Madrid. Soy profesora de español como lengua extranjera para brasileños, de portugués también, español, de inglés un poquito también. Entonces yo utilizo los GPTs de la inteligencia artificial para crear clases, porque yo doy clases particulares. Yo soy profesora autónoma y doy clases particulares. Y algo muy interesante que me ayuda, la IA, es a generar actividades como, por ejemplo, yo tengo veo un vídeo que me interesa de 1 minuto. Entonces yo pongo el vídeo en el GPT y pido que me genere, por ejemplo, actividades y veo qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve para determinados alumnos. Y me está ayudando bastante. También me ayuda, por ejemplo, a generar imágenes que los alumnos practiquen cómo escribir, ¿no? La competencia escrita, y también que empiecen a dictarme, vale, ¿qué es lo que tengo que poner aquí para que la inteligencia artificial me entienda?
Y cómo generar prompts, lo que hacemos es que ellos generan los prompts para obtener las respuestas, no que yo genere un prompt, tengo una respuesta y les dé esa respuesta. Entonces yo lo estoy utilizando así, me parece bastante limitado lo que conozco. Siempre te sigo, pero como estoy haciendo el TFG en la universidad, no me estoy dedicando tanto a esto, pero a partir de febrero me bucearé, vamos, súper. Yo te conocí en un encuentro aquí en Madrid en el 2019, un poquito antes de la pandemia, y nos vimos otra vez en el encuentro de ProfeDL en julio, creo que fue, ¿no? Este año. Sí. Yo conocí a Nelson. Fíjate, el mundo es muy chiquitito. Sí, sí. Bueno, de todas formas, Cristina, luego dedicamos un ratito, si queréis, a dudas que tengáis. Claro. Y lo que yo haya investigado, pues puedo echar una mano. O si no, dejar preguntas abiertas para que vayamos cacharreando en casa, ¿vale? Perfecto. Bueno, Mercedes, MRC es Mercedes. Hola, Mercedes. Disculpad, buenas tardes. Nada, yo voy a ser breve. Yo trabajo en un instituto público de Alcalá de Henares. Estoy desde hace casi 20 años en el mismo centro. Soy jefa de estudios en ese centro y profesora de lengua y literatura. Y tiene bachillerato de excelencia. Entonces, eso quiere decir que los chavales tienen que preparar un proyecto de investigación durante 2 años. Entonces, es un añadido a un bachillerato ultraconcentrado en 2 años, como es el de ahora, comparado con el de hace un par de décadas. Y son retos. Entonces, la IA lo utilizo cada vez más, aunque tengo momentos en que me decepciona y digo, bueno, ahí se queda, pero sí, son herramientas, primero para una programación multinivel, que también me gusta multinivelar porque cada vez es más necesario, ¿verdad? Tenemos alumnado muy variado en los centros. Y por otra parte, desde el punto de vista del trabajo, las labores de jefatura, pues me puede ahorrar mucho tiempo. Pero es verdad que cada vez más cuando veo algo hecho con inteligencia artificial y así tal cual, me parece muy frío y a veces no siempre mejor que lo que es algo más humano. Y a veces me cansa también. Me parece muy enlatado, muy prefabricado. Claro. Sí, ya tenemos el tema de la personalización, que es uno de los temas complicados, ¿no? Va a tardar mucho en verdaderamente que se ajuste. Ten en cuenta que la inteligencia artificial necesita conocer el contexto y eso es muy importante, ¿no? Y es difícil de crear hasta que una inteligencia artificial lleve contigo 3, 4 años, en donde veas tú cómo se hace y haya mejorado también en su efectividad, pues ahí se supone que podrá hacerlo. Cuando hablan de personalización, muy probablemente hablan de una personalización estandarizada. Los que venden la idea de la personalización lo venden grandes empresas, pero en realidad, si tú quieres conseguir que el alumno que se adapte a tus alumnos, tenemos que hacer una mediación entre la IA y el profesor. No queda más remedio, ¿vale? O sea que yo creo que el futuro pasa porque el profesor siga siendo fundamental en ese proceso. Y el alumno también, y se sirva de ello como una herramienta, como lo hace con la calculadora científica o qué sé yo, o con un ordenador, pero no corta y pega, y eso para que le ayude a ahorrar tiempo, a disponer de mayores fuentes y sintetizarlas, pero lo personal y lo individual es soslayar. Fundamental, sí. Sí, porque hay muchos factores subjetivos también en el proceso del aprendizaje, claro. Bien, Fabio quería hablar. Antes te quité el micrófono, Fabio, porque sonaba ahí. Vale. Que habláramos uno en uno y así nada. Sí, cuéntanos. Bueno. Soy Fabio, vivo en Génova, en Italia, y soy profesor en una escuela pública profesional para mecánicos dentales e enseño ciencia de los materiales dentales. Hice 2 cursos para aprender cómo utilizar la inteligencia artificial en la enseñanza y traté de utilizarla en los últimos 2 años para añadir algo a mis clases. Ya tengo un canal de YouTube donde grabo las clases y cosas así, dado que los chicos que vienen a mi escuela son un poco difíciles, digamos así, y necesitan herramientas para aprender, y son bastante tontos también en el utilizo de la inteligencia artificial. Los problemas del copia y pega que he escuchado ahora no es tan común entre mis estudiantes, porque
es muy difícil interesarlos a algo, en algo, ¿ok? Vale. Pido disculpas si me equivoco con el español porque estudio español desde hace un par de años y nada. Pero este año he descubierto Notebook LM y para mí es una herramienta increíble para nosotros y sobre todo para los estudiantes. Y si pones en Notebook LM documentos confiables, obtienes cosas muy buenas. El problema es convencer a los alumnos a utilizarlo. Sí, hay una cosa que luego, si queréis, hablamos un poco del perfil del alumnado en el uso de la IA. Llevamos 3 años de ChatGPT, muy poquito, ¿vale? Pero el primer año prácticamente no oí yo a muchos profesores que utilizaran en el aula la IA generativa, ¿vale? En el segundo ya empecé a ver profesores que cacharreaban, ¿no? Y este tercer año quizás sea el año, evidentemente, donde el profesorado ya se ha metido en decir, voy a empezar a hacerlo, ¿no? Y de hecho muchos de aquí soy un ejemplo de ello, ¿no? Pero es verdad que el perfil del alumnado es complicado y requiere una cultura de trabajo nueva, que asentarla es complicada en 1 año o 2. Si lo tenemos 1 año al alumno o 2, nos va a resultar muy difícil, ¿vale? Luego hablamos un poco de las experiencias que tenemos en el aula, sí, y os cuento yo la mía y os digo un poco las dificultades que veo yo también en el uso de la IA, en crear una cultura de trabajo en el alumnado que implique el uso de la IA. No es tan fácil, digo efectiva, que sea efectiva, porque claro, Notebook es maravilloso, pero luego hay que saber utilizarlo, ¿vale? Bueno, que tenía la mano levantada, tranquilo, que no me acuerdo ahora cómo te llamabas. Bueno, me llamo Christine y sí, estoy intentando poner la cámara, pero no sé cómo hacerlo, pero no pasa nada. Si no veis mi cara, soy belga flamenca, vivo en Francia y soy profesora en un centro de secundaria de ESO. Y entonces yo tengo alumnos de 12 a 15 o 16 años. Mi hija. Hola. Y bueno, yo he intentado hacer algunas cositas para mis preparaciones a mí. Solamente por el momento no les hago jugar con la IA porque, bueno, a mí también lo que me importa mucho es la cuestión ecológica, que no hacer demasiado de IA tampoco para que no se caliente demasiado el planeta. Pero bueno, lo veo como una herramienta muy, muy buena para nosotros. El problema que yo tenía sobre todo era con Canva. Intentaba hacer imágenes, pero nunca resultaron las imágenes que yo tenía en mi cabeza, que nunca resultaron como yo las quería. Como por ejemplo para hacer juegos de cartas y esas cosas, pues tenía una buena, pero no lograba hacer una serie con otras imágenes del mismo estilo, para hacer una baraja un poco homogénea. Entiendo. Y bueno. Y eso ahora es posible con Gemini es muy posible con un sistema nanobanana, ¿no? El modelo nanobanana le llaman ellos, que genera imágenes y puede tener consistencia de imagen, ¿vale? O sea, se la pone ahí mismo y lo genera. Para utilizar Gemini hay que tener una cuenta Google, ¿no? No, o sea, el modelo es igual de potente con cuentas gratuitas que con cuentas de pago, lo que pasa es que tiene limitaciones de uso en cuanto al número. Es decir, a lo mejor no puedes hacer más de 3 o 4, no sé cuántas limitaciones tienes, pero pues tendrás que hacer pocas imágenes en un día, ¿vale? Y luego al día siguiente pues tienes otras cuantas y ya está. Pero la potencia es la misma, o sea que te hace muy buenas imágenes. Vale, voy a intentar entonces por Gemini. Pruébalo, lo que tienes que hacer es un buen prompt, que quede muy claro desde el principio, sobre todo si estás en una cuenta gratuita, tienes que pensar muy bien el prompt para que no se te agote enseguida el número de posibilidades y entonces puedas trabajar con efectividad durante poco tiempo. Ese yo creo que es el gran problema que están encontrándose en las cuentas gratuitas, ¿no? Y es que... Y todavía no he metido publicidad, pero yo estoy convencido que en 1 año tenemos publicidad en la IA, porque es evidente que eso va a pasar. Pasó con el streaming no sé si os acordáis, pero el Netflix y todo esto no tenían publicidad y al poco tiempo ya, 2 o 3 años, empezaron a poner publicidad. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Cristi. A ti. Mira, queda más gente por hablar, más compañeros. Venga. Margarita, venga.
¿Margarita? No se te oye, Margarita. ¿Me oís? Ahora sí. Yo sin cascos. Es que tengo al niño por aquí, por eso me había puesto. Soy profesora de español para extranjeros, especializada en italianos, porque trabajo para la Universidad de Verona y aparte tengo mi pequeño negocio online de enseñanza de español a italianos. Y mi uso de la IA para generar contenidos, o sea, para generar material didáctico, es para lo que principalmente lo he usado. Creo, pues, imágenes, audios, todas las actividades para crear las clases y los materiales que puedo utilizar con los alumnos. Y en eso es en lo que me he movido con la IA. No me gustaría dedicarle más tiempo porque es fascinante y ver cómo puede agilizar y aligerar también mi trabajo de creación de materiales principalmente. Sí, eso la verdad es que es un campo que ya este año empezamos a ver cierta luz en ese sentido, para la gestión de una empresa, por ejemplo, de publicidad, de publicitar tu empresa, de poder ofrecer una presentación mucho más amable, pues evidentemente hay herramientas ya muy potentes, como el propio Canva, por ejemplo. La propia herramienta de Canva ya te ofrece una gran multitud de posibilidades. Pero es que lo que está haciendo Google ahora es impresionante con Gemini y ya el audiovisual es impresionante lo que puedes hacer para presentar cualquier tipo de producto, incluso personalizado. ¿Vale? Luego, si queréis, de todas formas, os pongo algún ejemplo para que lo veáis. Incluso con una cosa que he hecho a partir de este encuentro, ¿no? Luego os muestro una idea por ahí. Pero vamos, para mostrar actividades y hacerlas de forma personalizada, ¿no? Como antes hablábamos con Mercedes, pues se puede perfectamente. Y hay cosas que ya se pueden empezar a cacharrear y probarlas en el contexto tuyo, ¿no? En el contexto de una empresa de L, pues podéis hacer cosas ahí interesantes. O yo que sé, la publicidad de ciclos formativos en un centro educativo, ¿no? El centro donde yo trabajo es un centro de FP y muchas veces necesita promocionar el ciclo porque se va quedando sin alumnos, un año tienen más, otro tienen menos, o sea que también la pública, la concertada o la privada también tiene problemas a veces de comunicación con el potencial estudiante, ¿no? Para llegar a ellos, porque es complicado. Bueno, Margarita, pues muchísimas gracias. De nada. Venga, seguimos hablando de otras formas. ¿Quién más quiere hablar por ahí? Teníamos por ahí a Dolly, he visto a Dolly que ha venido nueva por aquí, que no la había visto. Hola, Dolly, ¿qué tal? Saludos. Venga, ¿quién más quiere colaborar y participar? Todo lo que estáis diciendo es interesante porque nos abre una cantidad de posibilidades de la IA, ¿no? Que a lo mejor, pues por estar muy metidos en nuestro entorno, pues no sabemos que también lo pueden utilizar pues compañeros que tienen una empresa de L o otros que están en el Instituto de Cervantes o otros que están haciendo FP o otros que tienen una tienda de dentistas. Pues no sabemos muy bien, un negocio de lo que sea, ¿no? Pues eso también abre a los alumnos. Yo algunas veces les digo a los alumnos posibilidades para hacerlo cuando salgan del instituto. Porque quién sabe a qué se van a dedicar. Pues que sean creativos y puedan... O en la vida cotidiana, ¿no? Pues tengo una duda, no sé hacer esto. Los alumnos que muchas veces no saben hacer trámites. Oye, ¿cómo tengo que hacer esto? Pues para la vida cotidiana les puede servir mucho. La IA no solo tiene que servir para los contenidos de aula, puede servir para desenvolverte en un mundo que cada vez está más digitalizado y estamos cada vez más especializados en algo y no sabemos sobre el resto. Somos ignorantes en el resto. Entonces ahí la IA nos puede ayudar bastante. Tiene levantada la mano Antonella. Sí, hola. Nos conocimos en Valencia y para mí se ha abierto, digamos, un mundo sin fronteras. Soy como una esponja, me siento como una esponja que voy asimilando un montón de cosas. Y bueno, yo trabajo con chicos adolescentes en Italia y bueno, también hace una semana, me parece, o más, ¿no? Te preguntaba algo. ¿Y yo cómo lo utilizo? Por ejemplo, la utilicé creando avatar y, por ejemplo, bueno, subiendo también vídeos o audios para crear pruebas, ¿no? En diferentes niveles. Y, bueno, sigo siempre descubriendo cosas, estoy investigando, soy todo, digamos... estoy en una fase de descubrimiento
Así que sigo así, bueno, descubriendo cosas y todo lo que me puede, digamos, abrir y, bueno, sí, facilitar, pero tampoco hay que también crear, personalizar, porque es un mundo muy infinito. Sí. Está. Bueno, de todas formas, lo que has dicho todos nos sentimos igual, ¿eh? O sea que yo, por ejemplo, empecé desde el principio cuando salió ChatGPT, pero digo en cuanto a IA generativa, lo de que generar texto, imagen, etcétera. Todos somos totalmente novatos, en cierto modo. Unos tenemos 3 años de adelanto con respecto a otros, pero en realidad es muy fácil ponerse al día. Lo que pasa es que todos van saliendo cosas nuevas, con lo cual te sientes novato siempre. Tienes algo que aprender, porque de pronto ahora viene el vídeo, a ver qué va a pasar con el vídeo, ¿no? La imagen estamos viendo que ya no es la imagen de 6 dedos, sino que es una imagen que es capaz de imitar la realidad. Entonces, eso nos genera retos éticos y a la vez retos creativos para que los adolescentes, los niños, pues sean capaces todavía de crear cosas y no se sientan amedrentados por una IA que es capaz de hacerlo mejor que ellos, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a ser un reto muy interesante. El que tú eres humano y eso es infinitamente más inteligente que la propia IA. De hecho, nosotros inventamos la IA. Eso nos tiene que convertir en grandes creadores, ¿no? Fíjate lo que hemos creado. Una especie como de cerebro aparte, ¿no? Nuestro. Como una especie de Frankenstein ahí curioso, ¿no? Y luego hay otra cosa que Antonella no ha dicho, la compañera no ha dicho, y es que en Italia yo creo que tiene un poquito restringido el tema de la IA en los centros educativos. Eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. No sé cómo lo vivís eso en Italia, pero eso hace que os convirtáis en creadores de contenido, pero no los alumnos puedan utilizar la IA en el centro, sino que la tendrán que utilizar solo en casa. En mi instituto sí hicieron un curso para los chicos, pero los chicos están un poco así, los veo un poco despistados, ¿no? Que no saben qué hacer con esta IA, ¿no? Como si estuvieran en un universo perdidos, ¿no? No hay, bueno, para los profesores sí, hubo cursos, pero todavía, como dices tú, es todo, cada día no se descubre algo. Y me gustaría, ¿no? También guiar, ¿no? A los chicos un poquito sobre, digamos, el uso de esta herramienta, ¿no? Poquito a poco. Sí, ahí tarde o temprano va a haber un divorcio entre las administraciones y los centros educativos. Existe ya con el tema de los móviles y va a existir con la IA. Es decir, lo que nos vamos a ver abocados los profesores es a intentar enseñar a los alumnos ética y buen uso didáctico, creativo de la IA en su casa, no poder utilizarla como quisiéramos en los centros, porque va a haber un cierto prohibicionismo, y sí generación de materiales para que luego los alumnos en su casa los utilicen, ¿vale? Instrucciones de cómo utilizar la IA en las aulas para que luego la utilicen en casa. Esas cosas sí las vamos a poder hacer, pero va a haber una cierta restricción por parte de los centros educativos para poder trabajarlo dentro del aula. Eso yo estoy convencido que va a haber ahí un movimiento prohibicionista que los diferentes gobiernos pues no se ven abocados a ello, sino que realmente desde el punto de vista político también les interesa mucho porque se ganan el miedo de las familias. Las familias no saben nada de ella y entonces ¿qué sucede? Pues que es muy fácil decirles, pues mira, lo prohibimos y ya está. Y las familias muy contentas cuando en realidad el sitio donde se puede utilizar mejor la IA son los centros educativos y no las casas. Todos observamos que el problema del mal uso de la IA viene de casa, no viene de los centros educativos. El mejor sitio es el aula, donde aprender a utilizar el móvil, donde no utilizar eso. Pero claro, los centros educativos, las instituciones educativas no quieren recibir demandas de las familias si sucediera cualquier cosa. Entonces, ante ese problema, pues se atan y cierran el sistema para cubrirse jurídicamente, ¿no? Ese es un tema también muy interesante, el tema de las administraciones, qué modelo de IA en el aula se va a imponer, pero estamos a verlas venir. Todavía no hay ninguna administración que se haya atrevido a coger el toro por los cuernos y decir, mira, este es el modelo educativo de uso de la IA en los centros educativos, ¿no? No hay ninguna comunidad autónoma ni país que todavía se haya atrevido a hacerlo, ¿vale? O abren la veda o la cierran. Daniel, cuéntanos. Bueno, pues yo voy a aprovechar justamente de lo que estabas hablando para introducir que yo soy profesor del área de tecnología. Este año estoy dando en primero de bachillerato una optativa que se hace en Extremadura, que es inteligencia artificial, y claro, con un currículum que era de 2022, donde casi la inteligencia artificial era decirle a los chavales que programaran y un poco estaba naciendo la inteligencia artificial.
a lo que nos encontramos hoy en día en este curso, donde, ¿por qué los vas a tener casi un trimestre picando código en Python si eso lo puedes hacer con una IA y lo que le tienes que enseñar es el uso ético de la IA? También, por otra parte, yo estoy escuchando de, bueno, me da miedo, no me da miedo, los jóvenes están igual, de, bueno, tengo respeto, es que nos van a quitar el trabajo. Yo hay una cosa que planteo a lo mejor como parte de ciencia, pero parte también filosófica y ética de pensamiento, y es, la IA será lo que vosotros queráis que sea, porque sois vosotros los que la vais a programar, lo que vais a decir que sí, que no, y sois el futuro que vais a querer regular o tendréis que regular la IA. Y entonces ahí yo me veo con una dificultad que, bueno, en los diferentes canales en los que tiene Ramón, pues claro, te ves con una parte en lo que decía él, de tienes una materia que es inteligencia artificial, te da Google una serie de requisitos, o sea, de aplicaciones como Gemini y como Notebook-LM, que son estupendas si se usan bien y que ayudan muchísimo, pero que están cortadas por la propia administración, pues no se pueden utilizar. Y entonces, pues bueno, pues un poco utilizan los chavales su propia cuenta, que sí tienen de Google personal, y es la única forma de que aprendan, de que lo usen, y estás usándolo bien, porque esto es como todo. También se le dice la parte de un cuchillo es bueno o es malo. Bueno, depende. Si lo utilizas para agredir a alguien es malo, si lo utilizas para cocinar un plato estupendo es bueno. Entonces el cuchillo no es malo o bueno, es quien lo utiliza. La IA es igual y por una parte intentas enseñarle la parte de uso, que es sobre todo hablar con la IA, el prompt y cómo darle ese prompt y en las diferentes formas. Y dos, que todo se puede utilizar bien siempre y cuando el que lo utiliza quiera utilizarlo bien. Entonces, bueno, pues ahí aprender cosas. Pero bueno, esa es la tesitura que tenemos. Muchas gracias por participar, ¿vale? Los dos somos extremeños, estamos ahí en la comunidad autónoma de Extremadura y intentando hacer lo que podamos. Extremadura por ahora no es excesivamente restrictiva con el tema de la IA, pero sí están haciendo una, que seguramente que acabará dentro de un año o dos, con una política más cerrada respecto a las herramientas que se tienen que utilizar. Nosotros en este caso corporativamente utilizamos Gemini, ¿vale? Utilizamos la plataforma de Google. Hay otras comunidades autónomas que utilizan Microsoft, etcétera, ¿vale? O sea que ahí no hay realmente una unidad, ¿no?, de criterio respecto a las comunidades autónomas. Tenemos varios actores aquí, tenemos las comunidades, las consejerías o las instituciones educativas. Por otro lado tenemos los docentes, que estamos aquí representados en esta videoconferencia. Por otro lado tenemos a los alumnos, que ahora podemos hablar un poco del perfil de los alumnos, y luego otro que se nos olvida y que es un protagonista esencial, que son las familias. Hace poco en el blog he publicado un que si podéis verlo, pues os animo a echarle una ojeada, de algunas herramientas para poder trabajar con las familias, con las AMPAs, o con las familias directamente en el uso de la IA, ¿no? Que eso nos lleva directamente al tema del móvil, el tema del sueño, la alimentación, o sea que todo esto es una especie como de estructura que lleva muchos lazos unidos, ¿no? Quien habla de IA habla de móvil en los adolescentes, y quien habla de móvil habla de falta de sueño, de uso excesivo de las redes sociales y de falta de alimentación, sobre todo de desayuno por las mañanas. O sea, esos son problemas que los vemos entre adolescentes y en menos adolescentes diariamente, ¿no? Y que están todo concatenado. No tiene que ver solo con los estudios. Bueno, ¿hay alguien más que quiera aportar alguna idea respecto a este tema? Venga, alguien que quiera desde su experiencia. ¿Hay alguno que no ha hablado por ahí? Dolly no quiere hablar, ¿eh? Dolly ha dicho, no quiero. Dolly, ¿te atreves a decir quién eres, por lo menos, de dónde vienes y no sabemos a dónde vas? Cuéntame, a ver. Aló, Hola, ¿se me oye? Hola, Dolly. Cuéntame. Hola, ¿qué tal? Hola. Dime. Bueno, hola, Cristina. Sí, yo soy Dolly, soy de Siria. Soy profe de L en el Cervantes de Rabat, en Marruecos, pero recién empezando, o sea, es mi segundo año. Y entonces no uso mucho la IA de momento, porque como soy novata, entonces uso más el
el manual de profesores. Pero cuando estoy muy apurada y tengo muchas cosas por hacer, pues me lanzo y sí que es súper interesante. Estupendo. Bien, pues entonces estás como muchísima gente, pues así ese es el truco. Claro. Yo apurado, tengo un problema, quiero solucionarlo, ¿qué tal si la IA probarlo en casa y luego probarlo en el aula? Ya está. Claro, pero soy más, o sea, que me gusta crear, me gusta crear mi forma, o sea, y no, eso no quiere decir que yo estoy contra de la IA, al revés, me da mucha inspiración, pero a veces me gusta aportar mis ideas. En Canva, por ejemplo, hago todo con presentaciones. Me cuesta más trabajo, pero es mi manera de enseñar. Entonces, a veces cuando uso el ChatGPT, obviamente me da muchas ideas y luego yo, perdón, no me sale la palabra justa, lo plasmo plasmo las ideas en Canva. Pues sale algo maravilloso. Pasas del bolígrafo a directamente a lo digital. Exactamente. Pero eso debería ser así, ¿no? Luego, claro. De todas formas, si queréis, hablamos del proceso de aprendizaje, que la IA es una parte dentro de ese proceso, no tiene por qué ser toda la protagonista, ¿no? Y llevarse todos los papeles, todos los personajes de la película, ¿no? Exacto. Y otra cosa, estoy en Barcelona para las jornadas de Campus Difusión. ¿Alguien de aquí está también? ¿No? Vale. ¿No? Bueno, es que hay muchos compañeros, compañeras que están aquí y son del mundo de L, del mundo de la enseñanza del español para extranjeros, ¿no? Una comunidad que está ligada en cierto modo a mí porque yo participo con ellos de vez en cuando, todos los años, con alguna actividad, ¿vale? Y todos nos conocemos, acabamos conociendo. A Doli no la conocía, o sea que encantado, ¿vale, Doli? No, nos conocimos en Valencia, pero... No te recuerdo. Claro, obviamente que... Había muchos admiradores ahí alrededor de ti. Bien. Hay una cosa que ha dicho Doli que quizás haya que aclarar, y es que hay prejuicios, sobre todo si alguien no ha utilizado la IA, no Doli, ¿no? Alguien que no la haya utilizado nunca y que sea un enemigo de la IA, imagínate, ¿no? Porque se cree que los que estamos aquí a lo mejor estamos utilizando la IA constantemente, y eso no es cierto. Yo, por ejemplo, sí hablo mucho de IA porque es un tema que me interesa desde el punto de vista formativo para formarme y formar a docentes, pero yo en mi aula yo no utilizo constantemente la IA, la utilizo en una parte del proceso. Imagínate que el proceso de aprendizaje en un reto, vamos a poner un reto que es una cosa muy pequeñita, que a lo mejor le dura al alumno una semana, 3 sesiones. Pues la IA solo tiene cabida durante una horita del proceso, o le requiere al alumno estar atento durante una hora para las explicaciones de cómo hacer las cosas, y luego un intercambio con la IA en casa o en el mismo aula con el móvil. Abrimos el móvil y le digo, mira, abre tal herramienta. Y normalmente suele estar guiada. Yo lo que os recomiendo es que creéis herramientas, ya sea GEMS o asistentes de ChatGPT o de Gemini, o otro tipo de herramientas que vayan guiando al alumno en el proceso de uso de la IA. Nunca tiréis a los alumnos a la piscina de la IA, ¿vale? Eso es un error que cometemos con mucha facilidad. Por ejemplo, cuando salió Google, el buscador de Google, muy poquitos profesores en los primeros años publicaron compartiendo en las redes sociales. En esa época las redes sociales eran muy activas entre el profesorado compartiendo experiencias de aula, ¿eh? Ahora somos un poquito más celosos de nuestro trabajo, pero se compartía muchísimo y muy pocos compartían cómo utilizaban Google en el aula. ¿Qué hacían entonces? Que le dejaban al alumno entrar en Google como les diera la gana. Entonces, sin filtro. Bueno, pues con la IA está pasando algo parecido. Decirle al alumno, utiliza la IA. Como sabes más, eres nativo digital, utilízala. Eso es un error, ¿vale? Primero, utilízala tú. Ve la dificultad que tiene. La dificultad que puede tener en un adolescente o en un chaval joven o menos joven. O en un adulto. Después, planifica bien la actividad que vas a hacer. Mira qué es lo que pretendes con la inteligencia artificial dentro de ese proceso de aprendizaje. Cuándo hay que utilizarla y cuándo hay que abandonarla. Y luego que nunca el uso de la IA suponga un tanto por ciento muy elevado de las competencias que el alumno puede desarrollar en ese proceso de aprendizaje. Claro, tú imagínate que la IA suple el 60% de la creatividad, lo que decía Doli, ¿no? Pues a mí me gusta hacer las cosas yo, cacharrear, dibujar, garabatear, hablar en público, y ahí no necesito a la IA.
la necesito en otro proceso que es, por ejemplo, para sintetizar, comprender, analizar, darme ideas, etcétera, ¿no? O guiarme en un proceso creativo que también se puede hacer. Es decir, la IA como aquella que te pone las cosas, el armazón te lo une para que tú digas, a partir de ahora yo ya sé, tengo las ideas claras, voy a hacerlo. Para eso hay que planificar mucho el proceso de aprendizaje, es decir, evaluar. Tenemos que saber cómo evaluar. Yo creo que el problema de la IA es el mismo problema que teníamos sin la IA. Y es que tenemos que aprender a evaluar. Lo que pasa es que ahora la IA ha generado un problema en el profesorado muy grande, más para los que utilizaban pocas competencias en el aula. Es decir, los que ponían un examen y les mandaban tareas para casa. Esos profesores que tenían tareas, que mandaban tareas muy poco competenciales, que ahora se les llama así, ¿no? Muy poco prácticas, muy poco diversas, examen, tarea en casa y poco más. Pues, ¿qué sucedía? Pues que ahora la IA es capaz de hacer eso. Entonces, esos profesores ahora se ven con un problema. Y ante esa amenaza, pues responden, pues se acabaron las tareas para casa, les mando tareas en clase, muy supervisadas y muy controladas, y exámenes muy controlados, teniendo muy claro que no pueden utilizar el móvil, ¿no? Con lo cual ahí hay que estar muy pendientes si el alumno copia o no copia en la prueba objetiva, ¿no? Y tareas orales. Esa es la reacción, esa es una reacción conservadora del profesorado que tiene miedo porque utilizaba metodologías muy fácilmente copiables, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con los compañeros que ya utilizábamos competencias variadas, tipo de tareas muy variadas en la forma de evaluar antes de la IA? Pues que ahora no nos sorprende tanto. ¿Por qué? Pues yo, por ejemplo, cuando salió la IA, no vi nunca un peligro. Nunca vi un peligro porque yo no lo voy a utilizar de forma enciclopédica. La voy a utilizar de forma creativa, crítica creativa. Siempre el protagonista va a ser la cabeza del alumno. Siempre va a ser lo que él quiere hacer, lo que nos ha advertido Dolly. Yo quiero ser yo la protagonista, yo la que haga las cosas, la que comparta, la que hable, piense, garabatee. ¿Veis? Eso es fundamental lo que ha dicho Dolly. ¿Por qué? Pues porque la IA no puede nunca abandonar esa parte que Dolly nos ha dicho. Es muy importante. Siempre tiene que haber el ingenio del alumno, individualmente y en grupo. Entonces eso no lo tenemos que olvidar, ¿vale? Cuando diseñamos. El problema está en la evaluación. ¿Cómo evaluamos? Porque luego no nos puede sorprender que la IA ha copiado o no ha copiado. Yo hay actividades que mis alumnos hacen con IA y la copian entera. ¿Por qué? Porque el objetivo mío es otro. No me importa que copien eso, porque eso que copian no es para mí parte del proceso de aprendizaje. Eso ya lo han aprendido. Eso ya saben hacerlo. Con lo cual la IA está bien que se lo aligere. Eso es lo mismo que hace el profesor cuando mecaniza ciertos procesos, y gestiona, por ejemplo, las programaciones y demás. Pues no las hago yo, lo que hago es que me lo resume, me lo hace en un momento y así pierdo menos tiempo. Es el mismo mecanismo. Yo no he visto diferencias entre la naturaleza de un alumno y la naturaleza de un profesor. Lo único que hay es más experiencia, pero el profesor sigue copiando y haciendo cosas. Si habláramos por esta boca, pues veríamos que... Pero los alumnos, como no tienen experiencia, pues tienden a copiar. Y nos hemos metido en un terreno, los profesores que sabemos sobre IA, ellos creen que nos hemos metido en su terreno. Yo ya he visto alumnos que ya tienen, por ejemplo, 2 cuentas de ChatGPT. Con una simulan que utilizan la ChatGPT como el profesor dice y con la otra hacen lo que da la gana. Que lo sepáis que eso lo hacen, yo lo he visto. Lo bueno es darle confianza a los alumnos, como ellos saben, yo sé más que ellos y les hago saber que yo sé más que ellos, entonces eso les genera la cosa de decir, bueno, pues con pues no hace falta simular. Incluso a veces les digo, mira, para hacer esto es mejor hacerlo así. Mira, si tú quieres hacerlo rápidamente, pues mira, te voy a enseñar. El otro día les enseñé cómo hacerlo en historia. En historia con Notebook LM, cómo estudiar. ¿Cuántos me hicieron caso? 2. Luego hablamos un poco del alumnado, Hay mucho mito de cómo se puede utilizar la IA con el alumnado. Es muy complicado, porque los alumnos vienen de una rutina de trabajo que si el proceso les exige 3 o 4 pasos, no utilizan la IA. Porque de la forma analógica ya lo hacían con 2 pasos. Entonces, si con la IA me exige 3 o 4, ¿para qué voy a utilizar la IA? Si ya con el otro, con 2 pasos, saco la misma nota, soy tan efectivo o trabajo igual de poco que trabajaba antes. ¿Lo comprendéis? Es una cuestión de economía. Los alumnos funcionan mucho con la navaja de Ockham, muchísimo. Lo que pasa es que ya sabéis, la navaja de Ockham del vago. Pero
hay que enseñarles, hay que pulir. Estamos con adolescentes, tenemos que pulirles. Es difícil, lo sabemos quienes tenemos hijos y quienes tenemos alumnos, ¿no? Bueno, por ahí está José Luis y luego Iñaki. Venga, José Luis, cuéntanos. Un saludo grande a todos los participantes, a Ramón, que le sigo desde hace tiempo, aunque soy silencioso y no participo mucho en los chats, pero la verdad es que es impresionante todo el bagaje cultural en IA y en otros aspectos pedagógicos que comparte. Yo soy paisano también de Extremadura, soy profesor de música y miembro de un equipo directivo desde hace mucho tiempo, y me preocupa el uso de la IA porque creo que es un tren que no... a mí no me gusta que nos va a arrollar, porque la verdad es que lo veo en positivo. Yo soy, desde que estoy trabajando con IA, otra persona. Tengo 52 años y mi vida la divido en los 50 en que no tenía IA y los 2 últimos en que la he tenido. O sea, no son 26 y 26, son 52. Y la verdad es que creo que es un reto porque hay muchísimas cosas que yo antes no sabía hacer, que no podía ni siquiera imaginar que podría hacer, programar script en Google o hacer operaciones complejas en Excel o en cosas para evaluar, y ahora la IA lo hace en un clic-flash. Entiendo que mis alumnos, que son de secundaria, cuando les presenta vamos a hacer algo con la IA y tal, están muy motivados. Es un peligro la cantidad de cosas que la IA da mal la respuesta, digamos. Precisamente les quiero educar a que no se fíen, a que sean pongan en duda todo, que contrasten con fuentes buenas y demás. Pero bueno, mi intervención quería ir en otros derroteros. Quiero decir, la IA a mí me supone, durante los últimos tiempos, que me faltan horas del día para conocer y abarcar la cantidad de novedades en IA generativas que van saliendo. Me abruma un poco el que no pueda controlar tantas cosas que se pueden hacer, tanto en generación de contenidos, en generación de... Es que a mí antes no se me ocurriría hacer mis propios apuntes por escasez de tiempo, y ahora me lo planteo, bueno, es que puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y puedo hacer más y más, y con gráficos y con sonidos y con ejemplos musicales y con todo lo que se me ocurre, ¿no? Y veo a mi alrededor que hay muchísima gente que ni siquiera sabe un mínimo de las potencialidades de la IA. Los alumnos tampoco. Pasan con eso es como si le preguntaran, antes se lo preguntaban a Google y a otro y otras veces y ahora se lo preguntan a ChatGPT y la respuesta es un poco distinta, pero digamos que hay que hacer un esfuerzo, que la IA nos tiene que... Tenemos que aprovechar el tirón de esta cosa para plantearnos el sistema educativo en general. A mí esa asignatura que hay de inteligencia artificial en bachillerato se me antoja obsoleta, porque es una asignatura optativa que a la que acceden muy pocos alumnos, porque otros tienen otros intereses de segundo idioma extranjero y de otras cosas que se superponen, y que la IA debe ser una cosa transversal porque nos va a cambiar la vida en general. Es mi percepción. Entonces tenemos como un reto personal de que todos los profesores nos tenemos que reinventar, hacer todas estas cosas. Esta última intervención de Ramón que ha sido maravillosa, de hacer una creatividad constante para reinventarse en la cuestión de la pedagogía, y la escuela en general, el sistema de enseñanza también se tiene que reinventar, porque si no nos vamos a quedar muy anticuados. Yo siento, con eso que dije al principio de los 52, que esto va muy deprisa, más deprisa. Yo fui de los que no eran nativos digitales, pero se interesó desde pronto por el ordenador, y eso iba
bastante lento, sacaba Windows 95 y tardaban hasta el Windows 98, tardaban 3 años, pero es que ahora en 2 años hemos avanzado una barbaridad, es la sensación. Bien. Hay una cosa que ha dicho José Luis respecto a la información, ¿no? Da igual que un alumno, o sea, lo que aquí es copiar y pegar en ChatGPT, ¿no? Antes era aprenderse de memoria un texto, o sea que es lo mismo, ¿eh? Tened en cuenta que el alumno le va a dar igual. El alumno no diferencia entre el medio, ¿eh? Para él el medio digital o un libro de texto o cualquier cosa es lo que va a intentar en la medida de lo posible es ahorrarse todo el tiempo posible de estudio para poder hacer eso. Lo va a hacer como buenamente lo puede hacer y hasta ahí, le da igual el medio. Ellos no diferencian el medio. Al contrario, quizás el medio digital, al estar acostumbrado a ser muy rápido, pues evidentemente van a intentar hacerlo lo más rápidamente posible sin ningún tipo de mediación del intelecto, ¿no? De decir, venga, voy a hacer el paso 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿quién es el que genera el paso 1, 2, 3, 4? La inteligencia artificial no lo va a hacer. Lo tienes que hacer tú. ¿Vale? Entonces, tienes que diseñar el proceso de aprendizaje, como dije antes, de tal manera que en ese camino es donde aprende el alumno. El alumno aprende en el camino que tú le generas. Si el camino es rápido, es decir, estúdiate esto para la página 1, 2, 3 para mañana, el alumno va a aprender a memorizar un texto en pocos días. Eso es lo que le has enseñado. Pero ya está, eso es lo que le hemos enseñado. Entonces, el diseño, ya te digo, el diseño de la evaluación es lo fundamental. ¿Qué hagamos en el camino? El proceso de los 9 meses del embarazo que estamos con los alumnos. El tiempo que estamos con ellos, ¿no? Ese es lo que importa. Una vez que ha acabado ya ese tiempo, ya no hay más. Es el momento del que estás tú con ellos y les enseñas, les ayudas, ¿vale? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, una reflexión, que la IA no es diferente, que es una herramienta más, como dijo antes un compañero al inicio, ¿vale? Bueno, creo que tenemos a Iñaki y luego tenemos a Juan. Venga. Iñaki, tú mismo. Gracias. Bueno, yo quería responder a Dolly, porque yo también soy profesor del Cervantes y también voy a ir a la jornada de Barcelona de difusión. Anda. Y de hecho tengo una presentación, una pequeña comunicación en torno a la gramática, que todo el rato me planteo cómo convertirla, cómo transformar los materiales que utilizo, digamos, a través de alguna herramienta de inteligencia artificial. Entonces, tengo 2 preguntas para Ramón. Una tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo ves que las editoriales vayan a incluirlo? Yo por ahora, por lo menos en difusión, que es una de las editoriales de enseñanza de español en lengua extranjera, yo creo que siempre ha estado más por delante de las demás. Bueno, yo soy autor en difusión, entonces no puedo decir nada malo en contra. Y también en Edinumen. Edinumen yo creo que también es de los que han intentado acercarse a herramientas digitales, a plataformas, etcétera. Edinumen está mucho más en Estados Unidos, con lo cual creo que están absorbiendo más el desarrollo de la IA que otras editoriales que van a Estados Unidos solamente para vender, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que las editoriales, por lo menos en España, de libros de texto, van a intentar subirse a este movimiento? Y el segundo es otro tema que me fascina, que es la evaluación, justamente. Porque lo dices e insistes en eso, pero ¿a qué te refieres? ¿A evaluación de los procesos de aprendizaje? Claro, en nuestro ámbito de la enseñanza del español en lengua extranjera es distinto que en el aprendizaje de contenidos. Nosotros enseñamos a hablar, no enseñamos contenidos. Y la herramienta de la comunicación, que es la lengua, no se aprende de la misma manera que se aprende, quizá el aprendizaje de la música o de las matemáticas se acerca, ¿no? Pero la filosofía es un contenido, tienes que aprender a pensar, tienes que aprender lógica, pero tienes que dominar el instrumento para pensar, que es la lengua. Nosotros enseñamos la lengua, no enseñamos filosofía. Sí, entonces, pero en el fondo entonces, por eso, la cuestión es, cuando hablas de evaluación, ¿a qué te refieres? Si lo puedes puntualizar un poco más. Esas son mis 2 preguntas. Sí, bueno, respecto a lo del tema de L y filosofía, ¿no? Recuerdo que en Valencia lo dije, ¿no? Que yo me sentía mucho profesor de L en cierto modo, porque yo intentaba traducir a un lenguaje complejo, que es la filosofía, a alumnos que no lo entienden, no entienden ese lenguaje, ¿no? Que es la epistemología, que es, ¿sabes? Palabras raras, ¿no?
en otro lenguaje, parece que son de otro planeta incluso, ¿no? Con lo cual yo dedico muchísimo tiempo a que los alumnos adquieran habilidades, destrezas cognitivas que les permita comprender eso, ¿vale? A mí me interesa mucho la estructura, lo que es la estructura esa de palillos que sostenía en los sastres los vestidos. ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Te acuerdas de esos tipos de estructuras, no? Pues yo lo que hago es cuidar mucho la estructura, no el vestido. ¿Por qué? Porque una vez que tienes la estructura clara, ahí caben muchos vestidos. Da igual estudiar epistemología que L, que cualquier otra cosa, porque lo que tienes que facilitar es que el alumno comprenda esa información, sea capaz de asimilarla y luego llevarla a cualquier ámbito de su vida o de la vida académica o de la vida cotidiana. O sea, hacer a una persona con una armadura conceptual, de entendimiento, de comprensión, de análisis, de crítica, de evaluación propia de lo que ha aprendido, mayor. O sea, cuando hablo de evaluación, ¿a qué me refiero? A cualquier actividad, el cómo planteas tú las actividades que tú desarrollas en clase, no cómo las evalúas luego y le pones una nota. O sea, yo no me refiero a la evaluación, porque la idea de evaluación que tenemos inicialmente, le dices a cualquier profesor novato que empieza esto y dice, ¿qué es evaluación? Pues evaluación es poner notas. No, eso no es. Eso es lo que hacemos al final porque la administración no lo exige. No, evaluación es el aprendizaje directo. O sea, si el alumno ha comprendido desde la cosa más cognitiva, que si ha comprendido un subjuntivo, hasta si se expresa adecuadamente y le entiende el otro en un nivel determinado de habla, ¿no? Ya está. Eso, por ejemplo, lo evaluáis vosotros, ¿no? Veis si un alumno lleva 2 o 3 años aprendiendo español y sigue hablando con 5 o 6 palabras y no ha aprendido ninguna más. Entonces ahí comprendéis que hay algo que está fallando, ¿no? O no tiene el acento, la fonética adecuada, etcétera, etcétera. Eso percibís eso. Y cuando lo percibís, evaluáis a vosotros mismos, evaluáis, decir, ¿qué hago yo ahora para que ese alumno sea capaz de tener una conversación en un bar, ¿vale? Hablando de qué tal le va la vida, ¿sabes? Claro, porque yo más bien estaba pensando lo que tú te referías a la evaluación de los procesos diseñados por el profesor que incluyen la IA. No tanto la evaluación de resultados en el alumno, sino la evaluación de los propios mecanismos nuevos, ahora mismo serían nuevos, que la IA, en los que la IA introduce un factor desconocido hasta ahora. Claro, eso implica, primero, la pregunta personal. ¿Qué hago yo para que el alumno consiga eso que yo quiero? ¿Qué he hecho yo para conseguirlo? Es decir, una vez que ya lo he hecho, tengo que hacer una evaluación de si ha funcionado. Y recalculo las actividades que he hecho y cómo las he hecho para ver si puede aprender mejor. Todo ese proceso es un proceso de evaluación del profesor. Del profesor se evalúa a sí mismo para que me funcione mejor, ¿vale? Y luego, ¿cómo puedo yo darle al alumno esas actividades de tal forma y ese proceso que puede ser actividades, puede ser simplemente cómo me muevo en el aula, cómo hablo, cómo interactúan ellos, etcétera, en vuestro caso, ¿no? Que hay mucha oralidad por medio. Pues, ¿cómo lo hago? Y si funciona, si realmente funciona. Si veo que el alumno responde a eso, si no tengo que cambiar el tipo de actividad porque no ha funcionado, porque no se ha comunicado adecuadamente, porque no es capaz de leer, escribir y hablar adecuadamente en la lengua que le he pedido, ¿no? Entonces, hay algo que no está funcionando. Es un feedback constante entre evaluarte, evaluarlos, ¿vale? Evaluarte, evaluarlos. Y eso no tiene que ver nada. Si utilizas IA o no IA. Porque si introduces IA, lo que tendrás que ver es si esa herramienta en concreto ha funcionado en el objetivo que tú planteaste en un momento concreto del proceso de aprendizaje. Yo cuando utilicé la IA para esta actividad determinada, por ejemplo, para que los alumnos comprendieran, para que, por ejemplo, comprendieran lo que son las falacias en mi caso, ¿no? Que lo he utilizado en alguna ocasión. ¿Ha servido esa herramienta? ¿Les ha ayudado? ¿Les ha entrenado? Sí, no. ¿Debería de utilizarla en ese momento o debería quitarla? A lo mejor debo de quitarla y no utilizar IA en eso. Utilizo en otro tema que sea más adecuado. Cambio eso y no utilizo la IA, utilizo otra cosa. O sea que la evaluación de la IA es igual que la evaluación de cualquier otra herramienta. Lo que pasa es que lo que cambia es la naturaleza de la herramienta. Es decir, cuánto tiempo me va a llevar, si los alumnos lo han comprendido, saben perfectamente cómo se utiliza, si el tiempo que les dedican los alumnos a esa actividad es adecuada con la IA. Si aprender eso con la IA les lleva mucho agobio a los alumnos y al final acaban copiando y pegando en la IA, que eso también hay que verlo, con lo cual hay que hacer un entrenamiento en la herramienta previamente. Yo lo que os recomiendo
que durante el primer mes, 2 meses, entrenéis a los alumnos en actividades sencillitas con IA, para que veáis cómo la utilizan y si les sirve, ¿vale? No empezar, yo qué sé, con pollo, hay que empezar con puré. No puedes, pero esto con cualquier cosa, ¿eh? Si trabajamos, por ejemplo, con metodologías de trabajo colaborativo, no puedes empezar con un proyecto colaborativo de 1 mes. Tendrás que empezar con un proyecto colaborativo de 1 hora, en clase, en grupos de 3. ¿Ves? Y así vas conociendo cómo es el grupo, quién es el líder, cómo agruparles, si pierden mucho tiempo, si son capaces, si tienen habilidades sociales para trabajar, si hay muchos tímidos. ¿Ves? Esas observaciones que haces en el trabajo colaborativo también lo tienes que hacer cuando utilizas la IA. Lo que pasa es que ahí hay factores muy complicados porque ya hay usos tóxicos de la IA asentados en el alumnado, ¿eh? Que sepáis que en estos 2 años ya los alumnos que están en bachillerato, cuarto de la ESO, ya han utilizado IA durante un buen tiempo. Vamos a poner 12, 18 meses. Y eso es suficiente para asentar unos hábitos de uso, tanto para cosas educativas como no educativas. Ya hay alumnos que utilizan más la IA en cosas no educativas que educativas. Por ejemplo, como asesor emocional. Ya hay alumnos que lo utilizan para eso, ¿vale? O para consultas de la vida cotidiana, de algo que les ha pasado, de una duda que tienen, un youtuber que no sé qué, la consultan la IA para esas cosas, ¿eh? Entonces, ese es el uso que le hacen. Y a lo mejor ahí ocupan 2 horas y en lo tuyo ocupan 5 minutos. Entonces, eso es cultura de trabajo. Lo que hay que incorporar esa cultura de trabajo también en el aula, ¿no? Y decirle que de qué forma tú tienes que diseñarlo para que ellos digan, ah, es verdad, se puede utilizar así. Ah, pues no lo había pensado. Ah, pues me lleva menos tiempo estudiar de esa forma que tú me estás diciendo. Puedo utilizar el notebook, por ejemplo, que habéis dicho antes, en un momento determinado para tal cosa y luego dejarlo y simplemente hacer un esquema el día antes y comprender la información. Es decir, mezclar lo analógico con lo digital. No tengo por qué estudiar solo con el notebook delante, ¿vale? Primero porque los alumnos utilizan muy poco, los alumnos hasta bachillerato utilizan muy poco el ordenador, utilizan mucho el móvil. Y el móvil es un lugar donde no se puede trabajar con notebook LM, porque la pantalla partida de notebook LM no se puede aprovechar tanto como se puede aprovechar en un móvil. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La cultura digital del alumnado pasa por el uso de dispositivos muy pequeños. El móvil o la tablet como mucho. Muy poquitos alumnos en ESO y en bachillerato tienen ordenadores en casa o lo utilizan aunque lo tengan. Entonces todo eso cambia la experiencia de trabajo, ¿vale? Entonces todas esas cosas las tenemos que aprender conociendo a nuestros alumnos, hablando con ellos, dedicando un tiempo al principio, sobre todo en el primer trimestre, a enseñarles cómo se utilizan las herramientas. ¿Qué profesor quiere dedicar 1 hora de clase a dedicar a cómo se utiliza Notebook LM? Venga, pues hay profesores que no quieren hacerlo. Pero es que habría que hacerlo. Si tú estás convencido de que eso va a ser una herramienta que la vas a incorporar, por ejemplo, en bachillerato para la investigación. Para investigar, buscar información, estudiar mejor, hacer esquemas. Yo, por ejemplo, cuando tienen que hacer esquemas a través de Notebook, les digo que me lo pasen luego en un papel. Yo puedo decirle al alumno luego que me pase el Notebook que ha creado, el cuaderno, me lo puede pasar a través de una plataforma o a través de Classroom o de un correo. Pero me tiene que pasar también el esquema en papel. Yo quiero saber que el alumno ha hecho un buen esquema. Y luego ese esquema me lo va a explicar oralmente. O ese esquema va a estar relacionado con una tarea que le voy a explicar en clase y la va a tener que hacer sin ningún material en clase. Entonces, no olvidemos que Notebook es simplemente una herramienta pequeñita dentro de un proceso donde intervienen 7 herramientas. Desde las más analógicas, como es la libreta y el bolígrafo, ¿vale?, hasta otras más complicadas como puede ser Notebook LM o otro tipo de cosas como un asistente o otra historia, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace poco he utilizado con los alumnos, he empezado a utilizar los chats grupales. He hecho un experimento con los chats grupales, que luego si queréis os comento qué es o si alguien tiene dudas sobre alguna herramienta determinada. Pero, por ejemplo, para investigar cómo lo utilizan, si son capaces de colaborar en los chats. Los chats grupales, por ejemplo, cuando descubran eso los alumnos, los míos ya lo han descubierto, van a empezar a utilizar IA la IA va a ser una más dentro de un grupo para aprender una tarea determinada. Entonces, pero hay que enseñarles cómo sacarle partido. Oye, mira, es verdad, Ramón, preguntándole de esa forma lo sé hacer. Yo me he metido en el chat grupal y le he dicho, mira, no le preguntes así, pregúntale de esta otra forma.
han aprendido conmigo y estaba la IA allí. ¿Veis? No sé si me... Y eso es metodología, eso es evaluación. Yo tengo ahí también una forma de evaluar al alumno a través de ese chat grupal. Hay muchas formas de hacerlo. Las editoriales. No se han metido las editoriales todavía en la IA porque tienen miedo. Porque no hay seguridad, la privacidad y lo que se llama eso, ¿cómo se llama? Que las alucinaciones, ¿vale? No se fían. Entonces, como no se fían, pues están, digamos, frenándose. Segundo, las instituciones públicas las frenan porque les exigen una cierta seguridad que todavía no son capaces de obtener, ¿vale? Porque todavía va muy lento eso. Entonces, entre la legislación a nivel normativo jurídico y que todavía las IA son no muy fiables a nivel de seguridad y de privacidad, pues entonces, ¿qué sucede? Pues que todo va muy frenado. Cuestión de tiempo. Échale 2 o 3 años para que acaben entrando. Problema, pues como el libro de texto. Un profesor que quiere trabajar de forma competencial, el libro de texto lo utiliza como una herramienta más, pero no como la herramienta. Bueno, pues con la IA lo mismo. Como hablamos antes con la compañera, que utilizar la IA para personalizar el aprendizaje no va a ser tan fácil. Las editoriales van a ofrecer un material, pero no conocen a los alumnos. Quien conoce a los alumnos eres tú, Iñaki. Entonces tú eres el que vas a poder personalizar el aprendizaje. Entonces no creo yo por ahora, o sea, no vivimos en el mundo de 2001, la Odisea del Espacio. No va a existir eso. No, el profesor es fundamental todavía. Y la personalización del aprendizaje no es posible todavía, no lo es. Yo he probado con si es capaz de evaluar exámenes o textos argumentativos, por ejemplo, que era una cosa muy sencilla y todavía lo hago yo mejor. Lo he probado para ver cómo lo hace y dándole mucho el contexto mío, de cómo yo quiero evaluar, etcétera. Pero hay detalles que no conoce. ¿Y cuáles son los que no conoce? Pues cómo es mi grupo, ¿vale? Los problemas que tiene, el cómo hablan, el dónde se cuelgan, la benevolencia mía cuando corrijo. Es decir, eso no lo sabe la IA. Yo no sabe que yo pues digo, venga, esto le voy a puntuar más, esto le voy a puntuar menos, la subjetividad dentro de la evaluación. Hay detalles ahí que la IA no va a hacer nunca. O sea que yo cuando entré en el mundo de él, una de las cosas que me sorprendió de vosotros es que estáis mucho más apegados al libro de texto que en la enseñanza pública. Y eso es malo para la personalización del aprendizaje. Luego, a medida, yo llevo colaborando con el mundo de él 10 años. En los 10 años he visto que cada vez hay más profesores, igual que lo hay en la pública, en la concertada o en la privada, profesores que cada vez se fían menos del libro de texto, lo utilizan como una herramienta y luego utilizan otras más. O sea que cada vez hay más profesores creativos que utilizan diferentes tipos de herramientas, incluido la IA, ¿no? Pero es verdad que ligarse al libro de texto era tan peligroso como podría serlo ligarse a una editorial que te lo dé ya todo más caro. ¿Vale? Ese es el peligro que yo veo. Porque, claro, puedes correr el peligro de decir, bueno, pues ya está todo el material ahí, te vienen todas las actividades. Yo, pues, ¿para qué? Yo simplemente pongo la nota y ya está. Pero eso te convierte a ti en un robot, no en un profesor. Pues para eso una plataforma que te sustituya y aquí ya está. No hay problema, estamos todos en paro. ¿Vale? No sé, no, pero acabas de dar en el quid de un problema que con el tiempo vamos a ver cómo lo asumen las instituciones públicas y privadas. Eso va a ser un tema, uno de los grandes temas dentro de aquí a 10 años, ese melón que has abierto. Lo que pasa es que todavía no está abierto, Le vemos un agujerito al melón, pero no está abierto. Juan. El melón que mencionas es de los exámenes, la estandarización de las evaluaciones, los exámenes estandarizados. Entonces, tenemos apego al libro de texto porque nos ofrece una seguridad, una tranquilidad a la hora de evaluar según unos estándares prefijados por las administraciones educativas. Entonces, el uso que vamos a hacer de la IA está en base a la modalidad de enseñanza en la que estamos. Si yo estoy dando mal llamada educación a distancia, porque es educación telemática,
pues necesito asignar unos pesos a las pruebas, un 80% al examen final, un 20% a la participación en foros, porque así lo prescribe mi autoridad educativa, mi consejería. Entonces no da margen para poder equilibrar esas intervenciones, ni a diseñar otro tipo de pruebas alternativas, con lo cual, lo que tú has dicho, alumnos con 2 cuentas de ChatGPT, alumnos que hacen uso intensivo de la IA. Entonces, no puedes diseñar formas de evaluar alternativas a las tradicionales porque así está prescrito. Entonces, la autoridad educativa va por detrás del desarrollo. Los exámenes estandarizados, pues garantiza que todo el mundo alcance ese nivel que la autoridad educativa considera que es el deseable, y ya está, y todos felices y contentos. Pero personalizar nada. O sea, acabamos siendo... Acabo de ver en el kit un problema que va a ser el primero automatizable, que es la enseñanza online. Es decir, la enseñanza online va a ser hecha con IA dentro de 15, 20 años. Eso lo tenemos más claro que el agua. Es decir, no se van a necesitar prácticamente solo la supervisión de un profesor cada 1000 alumnos. Yo te lo voy a saber. Es decir, no se va a necesitar un profesor en la enseñanza online, porque va a ser hecha con IA. Sobre todo si el problema es que va a ser poco subjetivizable, es decir, solo objetivo, venga, te necesito conseguir esto y tal. Lo que pasa es que por ahora es toda una chapuza. Yo te pongo un ejemplo, nos mandaron desde la Consejería de Educación de Extremadura, nos mandaron un curso de prevención de riesgos laborales. Era online, ¿vale? Yo digo... Primero, esto como un curso de riesgos laborales planteado así tan teóricamente no sirve para nada. Me voy a olvidar de lo que he leído y luego no voy a saber utilizar un extintor, ¿vale? O hacerle ya sabéis, una reanimación a una persona o lo que sea, o atender a un chaval que se ha atragantado o una persona que tiene un problema de X. Nada, no se aprende nada. ¿Qué hice? Cogí ChatGPT, pum, en un cuarto de hora, 20 minutos, tenía el curso 100% aprobado. Y lo publiqué en redes, Y pues yo ya no necesito puntos, yo ya tengo todos los puntos, Yo ya estoy más libre que yo ya puedo hacer lo que me da la gana, si quiero, en cuanto a formación. Pero lo hice así. Y digo, pues venga, pues voy a... Y lo publiqué a los compañeros y les digo, mira, esto es una chapuza. Esto así no se hace en curso. Si vais a hacer algo online, haced lo que no sea copiable, ¿no? Porque entonces lo que estáis es provocando eso mismo que queréis evitar. Y no saben cómo hacerlo. Es decir, porque el problema es que todavía no existe una formación con IA que soporte la IA y que sea online, no existe. ¿Por qué? Porque no es ni competencial ni tiene los sistemas de seguridad que permiten que eso sea así, que no se pueda copiar. ¿Vale? Es un problema hoy por hoy. Nosotros llevamos muchos años trabajando con Moodle como aula virtual y en Extremadura estáis avanzadísimos como comunidad en software libre, de libre acceso, de Excel-Learning, pero es que algunas comunidades autónomas están cerradas. O sea, es que no quieren oír ni hablar del software abierto ni del software de dominio público, no les interesa. Entonces, ese curso estaba hecho con Moodle, O sea, que se puede copiar y pegar todo, Sí, pero por ejemplo, para enseñanza de lenguas extranjeras, Moodle no tiene plugins para probar las competencias orales o capacidad de evaluar a un alumno en la competencia escrita, aunque le ponga rúbricas, Moodle no sabe corregirlo porque no es inteligencia artificial, aunque tenga alguna aplicación, pero todavía no le han añadido módulos de IA. Sí. Entonces... Y luego hay otra cosa que ha dicho antes Iñaki, y es que hay una relación entre la competencia, fijaros, el lenguaje de adquisición de competencias digitales del profesorado es el mismo modelo que sigue estandarizado del aprendizaje de las lenguas. A1, A2, B1, B2, es lo mismo en la competencia digital. Un profesor ha adquirido el B1, es lo mismo. Es una cosa curiosísima. No me digáis que ese modelo no se presta a un modelo totalmente online de adquisición de competencias. No necesitamos al profesor. Con el tiempo podría ser, ¿vale? El problema está en la oralidad. Cómo evaluar la oralidad en el aprendizaje de las lenguas españolas, pero déjale tiempo a que verdaderamente eso se pueda hacer. El problema está cuando queremos aprender cosas que no están en los libros o que son muy difíciles de aprender, de saber cuál es la idea principal y secundaria de un texto, Eso no está en los libros.
lo tiene que adquirir un alumno a base de lectura y de mucho leer y analizar, ¿no? Y eso es lo que puedes hacer en el aula. Eso es muy difícil que lo haga un sistema automatizado, ¿vale? Primero porque es subjetivo, Puede haber ideas secundarias que capte un alumno y el otro no lo capte. Entonces ahí cuando andamos en ese terreno, ya la IA ahí puede ser una ayuda, una herramienta, como hemos venido diciendo, pero no el motor del aprendizaje, no lo puede ser, ¿vale? El profesor sigue siendo fundamental en ese proceso. Pero las instituciones lo van a hacer, ¿eh? Van a intentar automatizar muchas cosas. Primero empezará con la gestión, luego con ciertas áreas, etcétera. Tened en cuenta que con lo que se dice ahora mismo la EBAU, prácticamente un alumno podría perfectamente, autónomo, un chaval autónomo que tenga un buen nivel de competencia, podría perfectamente hacer un bachillerato online, ¿eh? Y aprobar la selectividad con buena nota, sin necesidad del profesor. Un chaval autónomo, ¿eh? Esa conversación la he oído yo a alumnos de bachillerato competentes de ciertos centros donde los alumnos pues, tienen una casa donde les ayudan, son competentes desde el punto de vista de matemáticas, lengua, etcétera. Y claro, los profesores cuando ven allí, ellos que están acostumbrados al YouTube, etcétera, y ven incluso profesores que se lo explican mejor a través de un canal de YouTube, pues dicen, mi profesor de lengua o mi profesora de matemáticas no me sirve para nada, yo soy capaz de hacerlo eso, me presento al examen y se acabó. ¿Vale? O sea que el tema de la digitalización, cuidado, porque hay ciertas competencias que los alumnos, llegado un tiempo, son capaces de automatizar sin necesidad de mediar un profesor y presentarse una prueba estandarizada aprobándola. ¿Vale? Entonces todo eso también es un debate, habéis abierto ahí otro melón muy interesante vamos, yo creo que no hay que preocuparse porque esto va muy lento, ¿eh? Va muy lento y todavía va a necesitarse un modelo estándar de normativa, luego un modelo estándar de uso de aplicaciones dentro del aula y luego ya, y cuando lleguemos a eso estará obsoleto. Esa normativa estará obsoleta y los profesores estaremos pues diciendo que lenta va la administración y lo que necesitamos es más madera. Por eso este tipo de encuentros que tenemos aquí, los que tenemos en directo, ¿no? Cuando los hacemos entre los colegas en vivo, pues tienen esa necesidad de reducir la incertidumbre, escucharnos, cómo lo haces tú, oye, a ti esto te funciona, ¿qué vamos a hacer con esto? Tú no tienes miedo con esto, no te produce tal. Todo eso estamos quitando incertidumbre y estamos añadiendo certezas cogidas con alfileres que nos vayan ayudando poquito a poquito, cada año, a ir resolviendo un tema que es complejo, ¿no? Nadie sabemos por dónde va a tirar esto. Pero necesitamos ir haciendo cositas pequeñas que nos vayan ayudando a ir entrando a los alumnos en un mundo y a nosotros mismos en un mundo que está en transformación, creo que lo dijo antes José Luis, ¿no? Y creo que ahí estamos por eso, ¿no? Nadie tiene la varita mágica, ¿no? Es complicado. Tened en cuenta que también una cosa que nos frena mucho es que en el mundo laboral todavía la IA no está metida. El día que esté metida en las rutinas de trabajo de las empresas, empezando por la administración de pues, lo que es la contabilidad, etc., pues ahí sí que vamos a notarlo, ¿vale? Los procesos de productivos y demás. Entonces, ahí sí que lo van a acelerar y va a haber una formación muchísimo más con IA, pero va muy lento. Los procesos productivos todavía no están mediados por la IA. Los profesores de FP todavía no están asustados porque introducir la IA en la escuela, ¿vale? Ni siquiera los de ciclos formativos de administración de empresas, que es una cosa que va a ser a los primeros que les va a pillar la ola, porque la contabilidad se la va a hacer una IA con supervisión de una persona donde antes había 50, ¿no? Entonces tienen que aprender IA, eso es evidente, ¿no? Yo a mis compañeros, en mi centro es un centro de FP, un 85-90%, y todavía no están asustados, aunque sí creen que tienen que aprender. Yo creo que en ese proceso estamos este tercer año de IA generativa, tenemos que aprender, es necesario, es una ola que cada vez va a ser más compleja, necesito saber muy bien a qué atenerme y saber utilizarla yo, ¿vale? Y los alumnos se nos están adelantando en lo que es la picaresca de la IA, ¿vale? Si no nos espabilamos, pues es verdad que muchos profesores en algunas tareas que mandan en clase se van a ver sorprendidos en cualquier junta de evaluación de que alumnos que no son competentes de pronto se convierten casi que en Einstein, ¿vale? Del copieteo, ¿no? Entonces eso es verdad, tenemos que espabilar y cambiar el modelo de evaluación, que es lo que decíamos antes, la forma en que enseñamos a los alumnos y ellos aprenden, ¿vale? Para que sea mucho más flexible, plural,
¿vale? Politeísta, no estar solo con el examen, la tarea típica o la exposición típica. Tendremos que reinventar. Y aquí no hay ningún compañero de la universidad, pero los de la universidad tienen un problema, pero bien grave. Porque en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza de las humanidades, y es que se basa en la lectura profunda, ¿vale? Y si el notebook del EM te lo hace, ¿dónde está la lectura profunda? Tenemos un problema grave con la lectura profunda. No con la lectura, tenemos un grave con la lectura normal, ¿eh? Con leerse Manolito Gafotas. Es evidente que tenemos ya un problema ahí con la lectura, pero con la lectura profunda más todavía. La lectura comprensiva profunda, de investigación, etcétera, es un problema grave. Yo creo que es el más grave que tenemos ahora mismo. Yo lo observo en bachillerato, que cada vez tenemos más problemas para que los alumnos comprendan información muy compleja, ¿vale? Y es verdad que la IA hace ese trabajo. Entonces tenemos que convencerle a los alumnos, no sé cómo hacerlo, y ahí estoy yo, en que para que tú seas más inteligente luego cuando trabajes o cuando te desenvuelvas en la vida, necesitas hacer un equilibrio entre las dos cosas. Entre que te lo haga la IA y tú ser el que controle a la IA, ¿vale? Y ofrezca un producto original, propio, personal, como antes decía Dolly, ¿no? Entonces, ahí estamos, en ese difícil equilibrio. Y otro último es el de, y aquí no sé si hay alguien de primaria, es cada vez la IA la utilizan los niños con edades más tempranas. O sea, ya vemos a niños de primaria, yo hablo, cada vez que hablo con compañeros de primaria, me lo dicen todos, se adelanta antes el uso del móvil, de las tablets, etcétera. Veis a familias comiendo en un restaurante con un niño de 3 años con una tablet en la mano. Y antes no lo veíamos o lo criticábamos. Ahora nadie lo critica, ahora lo ve como una cosa normal, que un niño de 3 años esté con una tablet, ¿vale? Entonces, esa es la entrada a la IA. Es decir, dentro de nada, pues ese niño a lo mejor con 5 o 6 años ya sabe lo que es una IA, ya va a empezar a utilizarla, o la va a utilizar de forma inconsciente porque utiliza redes sociales que tienen IA dentro, han automatizado esos procesos. Entonces, claro, ahí tenemos un problema que va a ser en primaria, que no pueden utilizar la IA en el aula, lo sabéis, los alumnos no la pueden utilizar, pero sin embargo es un problema social, es un problema de aprendizaje. ¿Cómo abordamos eso desde el aula de primaria? Va a ser también una asignatura pendiente, ¿eh? Muy interesante, no va a ser un problema solo en la ESO, o en bachillerato o en la universidad. Entonces veis que los frentes son muy amplios, hemos hablado de muchísimas cosas. Venga, alguien que quiera, porque las cosas que habéis hablado son muy profundas, no sabía yo que ibais a tirar por esos frentes tan complejos, ¿no? Creía que íbamos a ir más acerca de las herramientas. Oye, Ramón, esto del notebook, esto de la voz, esto de no sé qué, de los avatares. No, habéis sido mucho más filosóficos, ¿eh? Os habéis ido por la filosofía, no por la práctica. Contadme, a ver. Venga, alguien que se quede con alguna pregunta, con algo en concreto que podamos ayudar aquí, los que estamos aquí. Venga. ¿O nos llevamos más preguntas que respuestas? Venga. ¿Alguien quiere aportar alguna incertidumbre, alguna luz, alguna duda sobre esto? Bueno, antes de terminar me gustaría decir 2 cosillas que prácticas, esta vez son prácticas, ¿vale? Una que pensé que iba a poder, pero bueno, luego nos hemos metido en hablando de este tema, pero pensé que a lo mejor podríamos haber utilizado aquí en la videoconferencia pues una herramienta que es lo del avatar, ¿no? Lo del avatar. Entonces os voy a enseñar una cosilla antes de que nos vayamos, ¿vale? Creo que la estáis viendo todos, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Bueno, yo le he dado aquí a ChatGPT una instrucción muy larga, mira. Mira lo larga que es. Luego ya, espérate un momentito porque creo que no la tengo entera, o sí la tengo, Ramón. Un segundo, que ahora esto todo lo voy a poner en YouTube, ¿vale? Os lo pongo abajo y pongo el enlace. Y os voy a pasar el prompt largo, ¿vale? Es que no lo tengo entero. Ahora, mira, creo que está entero. Ah, sí, ahora sí está entero. ¿Veis? Entonces, este prompt se lo he pasado yo a ChatGPT y él lo que ha hecho
es, espérate que tengo aquí problemas con la ventana emergente, que se me pone más grande de lo que debería. Ahora. Bien, le voy a dar, ¿vale? Y vais a escuchar. Lo he programado para que me diga hola solo, porque yo lo que quiero hablar con ella, se llama Eva y es un avatar. Y ella es como vosotros. Se ha apuntado a este webinar, ¿no? A esta videoconferencia. Es una profesora de lengua que trabaja en un pueblecito de Ciudad Real y está interesada en el tema de la IA, ¿vale? Ese sería el perfil de este avatar, ¿vale? Es una compañera. En este contexto sería una más dentro de la videoconferencia. Pero yo ahora, cuando active el modo de voz, pues va a hablarnos. Hola, Eva. Hola, pues aquí estoy como quien llega con el café en mano después de un día largo de clase. Ya sabes, aterrizando en este webinar de Ramón y con muchas ganas de charlar y bromear un poco. Así que nada, como si estuviéramos todos en la sala. Yo aquí soy Eva, no una IA, y a ver qué se cuece. Bueno, pues, ¿quieres decirle algo a los docentes que están aquí? Hay de gente de muchas partes de España y del mundo. ¿Querrías saludarlos o decir un poquito por qué te has interesado tú por esto de la IA? Claro, encantada. Bueno, a todos los que estáis por aquí, que sepáis que os saludo desde mi rinconcito en Ciudad Real. La verdad es que me interesa esto de la IA, porque mis chavales en clase ya le han cogido el truco y yo estoy aquí un poco para ponerme las pilas, hacerlo divertido y sobre todo que no se queden en el copia-pega, sino en algo más creativo. Así que nada, aquí estoy para aprender y echar unas risas con todos vosotros. Y has tenido seguramente experiencias negativas utilizando la IA, ¿no? Cuéntanos alguna o dinos cómo utilizarla mejor. Uy, por supuesto. Mira, te cuento, como buena profe de a pie, alguna vez la IA me ha hecho alguna trastada. Por ejemplo, una vez los alumnos la usaron para hacer un trabajo y claro, le salió algo tan perfecto que cantaba la legua que no era suyo. Así que bueno, la moraleja es que la IA está genial para inspirarse, pero hay que usarla con un poquito de picardía y no dejar que nos haga el trabajo entero sin meterle nuestro toque personal. En fin, entre fallos y aciertos, aquí estamos para aprender juntos y echarnos unas risas. Muchas gracias, Eva. Hasta luego. Nada, a vosotros. Ya sabéis que yo aquí encantada de compartir bacachitas y de ir aprendiendo juntos. Así que seguimos adelante con lo que haga falta y oye, que entre todos seguro que le sacamos jugo a esto. Estupendo. Bueno, como veis, aquí tenemos a Eva. Tenía la mano levantada Iñaki. Hola, Iñaki. Sí. Hola, Eva. Es que me he quitado el vídeo por cuestión de datos de la conexión. El ejemplo es un poco parecido al que presentaste en Valencia y que me gustó mucho. Y claro, yo voy a barrer para mi casa, que es la enseñanza de L. Tenía un acento al principio alemán, luego tenía acento argentino, utilizaba expresiones coloquiales españolas, seseaba, de Ciudad Real nada. Sí. ¿Y la puedes programar para que hable solo en el nivel A1? Claro. El A1 de español, claro. Pero sobre todo, perdona, sobre todo, ¿por qué tiene esta mezcla de elementos lingüísticos? Claro, primero hay que tener en cuenta que las IAs, tanto la de Gemini, vamos a poner las dos más utilizadas, ¿no? Que son la de Gemini y la de OpenAI, ¿no? ChatGPT, están configuradas en inglés. Y luego lo que hacen es pasar. Es como antiguamente que pasaban del griego al árabe y luego del árabe pasaban al latín y luego al griego y luego se desvirtuaba totalmente la interpretación del autor, ¿no? En las traducciones. Había que hacer otra vez una traducción natural, basada en el idioma originario, todo el problema de la traducción. Pues eso parecido también pasa con la forma en la que tiene de escribir ChatGPT y de hablar ChatGPT. Entonces, eso lo están solucionando. Yo sé que yo creo que el reto de aquí al año que viene, hasta el 2027, va a ser que la IA hable de forma mucho más natural y de forma dialectal y en tono emocional, hasta tal punto de que no se le note, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, yo hablo y se calla. Si te fijas, siempre es muy, muy, muy condescendiente, muy amable, ¿vale? Entonces, hasta que sea realmente muy humana, vamos a tardar bastante.
Lo que sí podemos conseguir es que la lógica de la conversación sea una lógica por nivel. Es decir, que, por ejemplo, las frases no sean muy complejas, que no tengan subordinadas, que sea, ¿sabes? Que las palabras sean muy sencillas, como si estuvieras hablando con un niño de 10 años, 12 años, 5 años, lo que sea, o un nivel de B1, B2. Eso lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace bastante bien. Lo que no se consigue todavía es que tenga un tono emocional adecuado o que lo vaya variando. No la puedes programar lingüísticamente. No, todavía no. Todavía no se puede. Existe en la personalización de ChatGPT y de Gemini variaciones en la forma de trabajar, de personalizar tu tarea y demás. Pero la voz todavía es yo creo que ellos se han comprometido este año 26, a que sea un reto. Es decir, que tú cuando entres en la configuración del modo de voz ya tengas posibilidad de cambiar ciertas tonalidades, tonos dialectales y otro tipo de variaciones que a ti te puedan interesar. Pero eso todavía no existe. Todavía no lo tienen. Y no lo tiene ninguna IA, O sea, donde la encuentres que no existe. Habrá algunas que te den la sensación de más naturalidad, pero poder modular eso a tu gusto, no. Lo que sí puedes modular es la conversación, tener un nivel gramatical, ¿vale? Sintáctico, adecuado a lo que tú buscas. Eso sí lo hace muy bien, porque viene del modo de texto y eso lo hacía bastante bien. Pero no es posible. Y luego el tema de los avatares todavía es muy difícil de poder integrarlos constantemente en una conversación. Es decir, que tú puedas, por ejemplo, decir, venga, pues yo meto en mi web DL un avatar con mi voz y que siempre se comporte de la forma que yo quiero con esa voz. Y lo tenga siempre ahí. No, eso todavía no. ¿Vale? Llegará un momento, sí, y habrá que exigírselo a las compañías estas, si se paga, que tengan la posibilidad de meter tu voz y que tú, por ejemplo, cuando entres en una empresa de L y se oiga la voz de Iñaki y dices, oye, ¿qué necesitas? Oye, pues yo soy tal. O que yo qué sé, se lo pasé yo a mis alumnos, oiga, y como tengan como un profesor 24 horas cuando no están conmigo. Acordaros que mañana tenemos el examen. Tú le has pasado a la IA toda la información diaria de tu agenda. Eso ya lo hace el GPS, que te habla con voces de actores. Sí, eso sí, pero que tenga la posibilidad de comprender todas las cosas que tú tienes, eso lo llaman ahora modo agéntico y está, digamos, en los inicios. Es decir, que tú puedas combinar la conversación con una agéntica. ¿Agéntica qué significa? Que tú, por ejemplo, le pases diariamente una agenda de las diferentes cosas que tú haces a lo largo, o lo que has hecho en clase, o lo que sea, para que lo aprenda y, por ejemplo, los retos que tenga que aprender el alumno en ese día. Oye, acuérdate que mañana es el examen de no sé qué, o mira, lo del texto argumentativo que habló el profesor esta mañana, tú imagínate que eso pudiera ser, pues estoy convencido que con el tiempo va a ser posible, pero todavía no estamos en ese momento, ¿vale? Lo que sí puedo hacer yo es un asistente que trabaje sobre una tarea determinada, que eso sí se puede hacer. Se llama asistentes GPT, los GPT famosos de ChatGPT, o los GEMS de Gemini. Funcionan mejor los asistentes de ChatGPT. Pero los GEMS ya están incorporando cosas nuevas, Por ejemplo, hoy ya Gemini había incorporado en los GEMS la posibilidad de hacer procesos de trabajo. Es decir, que tú cuando creabas un asistente de Gemini, no lo he probado todavía, pero que tú puedas modular la actividad. Primero esto, luego esto, y que el alumno sepa los pasos de cada proceso dentro de ese trabajo. Entonces, habrá que verlo. ¿Ves? Es decir, se va a hacer cada vez mejor. Ya hay proyectos en ChatGPT que te permiten trabajar sobre una actividad, los chats grupales que permiten a los alumnos crear un chat de no más de 20 personas y trabajar sobre una cosa pasándole PDFs y demás materiales. Eso es una manera de trabajo mucho más flexible y abierta y mucho más personalizada de lo que antes era la IA hace un año. Iñaki. Entonces, pero va muy lento, sobre todo en el tema de la voz. Eso yo creo que hasta que tengamos verdaderos avatares, no simulación de avatar, que es lo que acabo de hacer yo, vamos a tardar. ¿Vale? Y me gustaría poneros otra cosa, para que la veáis, de las aplicaciones de Gemini. Las aplicaciones de Gemini. Pues os voy a poner un ejemplo, para ver un poquito el potencial y dejar ahí ya por lo menos dejamos algo de un momentito que no sé cuál es el que... Este es, vale. Es que tengo abiertas varias ventanas y quiero que sea la ventana correcta.
Y eso lo puedo hacer cerrando algunas. Venga, vamos a verlo. Bueno. ¿La veis, no? Mirad, yo lo que he hecho es lo siguiente. Tenéis arriba, lo veis arriba a la derecha que pone webinar, 1 año de IA en las aulas. 17 de diciembre de las 7 a las 8:30. Ya nos hemos pasado, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué he hecho yo? Hice un cuestionario que lo habéis rellenado algunos de vosotros, hasta 58 personas lo han rellenado. Yo lo que he hecho es volcar el Excel y hacer una radiografía de lo que habéis dicho. Una radiografía. Le quité la columna de los nombres, ¿vale? Eso es muy importante cuando lo hacéis con los alumnos, quitarle la parte privada de nombre, aunque la mayoría habéis puesto un nombre genérico, David, Juan, pero lo quité y lo que ha hecho es crear el perfil vuestro, el perfil de los 58 docentes que hicisteis eso. Así veis que aparecen las prioridades. ¿Cómo hice esto? Yo lo que hice, le di a Gemini el Excel y le dije que creara una app interactiva donde volcara el perfil del profesorado de esa encuesta y después también las posibles necesidades formativas que puede tener ese profesorado. ¿Vale? Entonces, imaginaros esto para aquellos que os dedicáis a L y que tenéis un potencial alumnado o un profesor que trabaja al principio, el primer mes, vuelca una serie de datos del alumnado y se los pasa a Gemini para establecer qué programación va a hacer del curso. En qué va a incidir, dónde no va a incidir, qué problemas tienen los alumnos, etcétera. ¿Qué hace la app? Te lo presenta de forma interactiva, ¿ves? Y de una forma más bonita. Prioridades. Pues casi todos insististeis en las herramientas, ¿vale? La herramienta y la metodología y la evaluación, que ha salido aquí en esta videoconferencia. El perfil, sois casi todos de L y los que no sois de L habéis dicho que sois de humanidades, con lo cual prácticamente humanidades y L cubrís casi todo el perfil de los que estamos aquí o de los que habéis rellenado esto, ¿veis? Hay un 50% de personas que están empezando en la IA, un 30% que ya la utilizan habitualmente y solo un 20% de gente que no sois novatos, que ya sois innovadores con el tema, ¿no? ¿Veis? La secundaria cubre casi un 50% de los que lo hiciste. Y aquí, fijaros, perfiles. El novato, el que ya lo hace y el innovador. Vamos a poner el que ya hace cosas. Pues aquí, ¿ves? Te pone el perfil detectado, las necesidades formativas que puede tener y alguna rúbrica, ¿veis? Alguna rúbrica que le puede venir bien a esta persona. Por ejemplo, en el caso de la persona que ya ha utilizado L, pero que todavía no la utiliza mucho, tenéis el caso de un prompt que dice, crea una rúbrica en formato tabla para evaluar la tarea 3 del examen DELE B2, expresión e interacción oral, con criterios de coherencia, fluidez, corrección y alcance. Esto sería un prompt inicial y luego habría que darle los datos, o un PDF con las actividades que hacéis con esto. Y con eso ya trabajaríais una rúbrica contextualizada, ¿ves? Entonces, ¿veis? Es curiosísimo, lo que he hecho es muy sencillito, pero lo que hace es darme una idea de cómo utilizar las apps interactivas de Gemini para hacer evaluación previa. Por ejemplo, de una videoconferencia, de una programación antes de redactarla, de una tarea. Una vez que la he terminado, evalúo esa tarea, cómo ha funcionado, qué no ha funcionado, para que la próxima vez... O sea, me sirve para evaluar. Una presentación de contenidos al inicio del curso, una presentación de la forma de evaluar del profesor al alumno, para que sepa cómo le vas a evaluar, una presentación a las familias de cómo le ha ido a su hijo. Tú imagínate que lo presentaras de forma bonita. El padre y la madre vería cómo le ha ido a su hijo de una forma interactiva. Sería maravilloso, ¿no? Imaginaros, cambiaríamos el concepto de boletín de notas. Lo haríamos más subjetivo, más atractivo, adaptado al lenguaje de los padres. Yo, por ejemplo, tengo familias con unas competencias lingüísticas bajas, algunos de los de la ESO con unas circunstancias familiares complejas, situaciones económicas vulnerables. Entonces, tú tienes que adaptar el lenguaje también de cómo te comunicas con las familias. ¿La IA puede ayudar a presentarlo de otra manera? Sí, perfectamente. Pero eso no lo puedes hacer, como antes dijo Doli, si tú no tienes previamente una idea de lo que quieres hacer en papel, hacer tu propio esquema, conocer la realidad de tus alumnos, observar. Todas esas cosas no se pueden hacer con IA. Tú a la IA luego le vuelcas todo eso que has observado
y la IA te lo devuelve en una forma más atractiva, más interesante para luego presentarlo. ¿Veis? Quería presentar estas dos cosas porque aquí no nos da tiempo, pues esto sería un curso, todo un curso, pero que veáis dos posibles actividades que se pueden hacer con IA y que las he realizado hace poco, antes de la videoconferencia, ¿no? Y ya está. Bueno, 10 segundos de cada uno diciéndome qué tal esto, qué se lleva, qué duda tiene, que cuente un chiste, no sé, lo que queráis, 10 segundinos, venga. Y nos despedimos ya. Venga. ¿Qué me llevo? ¿Qué duda me ha quedado? A mí me ha gustado mucho, me llevo más curiosidad y más ganas. Muy bien. Y gracias. Estupendo, Iñaki. Venga. Iñaki, 7 segundos, no 10, 7. Venga. ¿Alguien más? Venga, no seáis tímidos. ¿Quién quiere aportar otra cosa? Bueno, yo sigo con la investigación y cada vez más curiosa. Y para, como ha dicho la colega, que nos encontramos también Dolly en Valencia, siempre descubriendo cosas, pero siempre intentando hacerlas personales, o sea, más individualizadas. A mí también me gusta construir y crear cada situación la herramienta, digamos, más correcta, más apropiada. Y siempre con curiosidad, ¿no? Siempre es algo que crece, ¿no? Como una... no sé cómo definirlo. De forma natural, sí. Forma, sí, que siempre toma una forma... Moldear, ¿no? Moldear. Muchas gracias, Antonella. Venga, más compañeros que quieran, compañeras que quieran despedirse de esta forma, para que no hable yo siempre. Juan. Ramón, un ruego. Gracias por compartir y sigue haciéndolo. Solo eso. Muchas gracias a vosotros, ¿vale? Porque así yo aprendo también. Hay un feedback, entre aportar y que el otro te dé la respuesta. Ya sabéis que esto es un aprendizaje mutuo. Si no estaríamos solos ahí hablando con una máquina, ¿vale? Gracias, Juan. ¿Más? Venga. Coincido con Juan, gracias por compartir. Para mí es muy importante porque en mi escuela nadie usa, o casi nadie usa la inteligencia artificial, y escuchar tus palabras me dan la gana de seguir utilizándola, y veo que tengo muchas cosas en común con tu trabajo, y esto para mí es importante. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Venga, ¿alguien más que quiera aportar? Susana está ahí muy seria, Te veo, Susana. Bueno, pues si no queréis, alguien más que quiera, y si no, nos vamos, venga. Sí, no, me sumo a los agradecimientos, gracias por compartir, gracias por alentar el uso de la IA, gracias por ser tan humano, porque la IA no nos va a deshumanizar, al contrario, vamos a ser mejores personas, y es un placer haber estado este ratito que lo tenía en la agenda desde que lo conocí, aunque soy poco de escribir en los chats, pero me ha parecido muy interesante todas las visiones y bueno, hasta la próxima. Bueno, aquí hemos intentado romper un poco la cuarta pared, ¿no? Solo nos ha faltado el café, unas bolluelas, unas magdalenas o unos dulces para acompañarlo. La próxima vez nos traemos café, ¿vale? Ponemos que nadie venga si no tiene al lado algo que humee, ¿vale? Sí, ok. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Y al miedo y adelante. Un abrazo. Muchas gracias por ser defensor de la IA, porque alrededor de mí hay mucha gente que buscan solo los errores de IA. No sé por qué. No ven las ventajas. Bien. Bueno, pues estos también a lo mejor son útiles, y también habrá que escucharles un poco. A ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. Que nos vemos, ¿vale? Felices Navidades, felices fiestas, feliz vacaciones para descansar. Gracias, feliz fiesta. Feliz año. Hasta luego.